Yo soy Robert Galván y estoy estrenando este horario nuevo acá. Esto quedó del rebulicio que hicimos la semana pasada, que fue una semana aniversario. En el rebulicio, en ese cóctel que hicimos de programación, quedé yo a esta hora y me quitaron la hora de las 6 de la tarde que me gusta tanto. Porque es que al final esto se pone muy bonito. A los que no están en Caracas, pues nosotros tenemos en la parte de atrás al Guaraíba Repano, tenemos el Ávila y eso se pone muy bonito como a las 5 y es muy fino hacer radio a esa hora. Hoy en particular para digamos festejar este nuevo horario, esta nueva aventura que tiene el Vórtice, espero les guste y a mí también espero que me guste. Hoy tengo a un muy buen amigo, un pana que lo conozco por redes sociales, sabes cómo está el mundo en este momento, pero que para mí es un honor tenerlo aquí con nosotros. Le decía en la previa a entrar al estudio, le decía que me resulta, y ahí quiero presentárselos también a ustedes, a los que no lo conozcan, es una voz muy fresca en las redes, es una voz muy fresca en la política venezolana. Él es coach migratorio, según entiendo, medio ucevista, eso sí, medio ucevista. ¿Cuántos años? Pero además es una persona que hace análisis que queremos compartir con ustedes en la tarde de hoy. Con ustedes les voy a dejar a un panita de todos nosotros que se llama Manuel Brito. ¡Epa, mi llave! Saludos. Saludos, Manuel, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Robert, por haberme invitado a tu programa en este nuevo horario. Qué fino. Me toca estrenarlo. Me encanta también. Y cuando me tocó hacer radio, me tocaba este horario. ¿Hacia las 2? Sí, a las 2 de la tarde, los días martes. ¿Qué tal? Ese fue el primer horario que tuve en Radio Sintonía, 1420M. Saludos a ellos. Finísimo, sí, saludos. a Pocaterra y toda esa gente allá. Y sí, tuve 4 años al aire, así que tengo esa vena que tienes tú. Y me tocaba los martes a las 2 de la tarde. Qué fino. Entonces, hablábamos de los temas migratorios precisamente y los temas económicos y la actividad del país como tal. Hace 4 o 5 años cuando pocos apostaban por Venezuela. ¿Qué tal? Mira, y entrando ya un poquito en el tema ahí a la gente que nos está escuchando. Tema migratorio, Manuel. Que por ser coach migratorio, no me gustaría que nos dijeses de qué se trata un coach migratorio. Y me gustaría un poco cómo viste ese proceso migratorio, que a mí en particular me parece que fue una operación, el tema migratorio. Yo la llamo, en particular, la llamo la Operación Darién. Y sí, creo que pudiera sacar un documental en ese sentido. Lo estoy hablando con Marquito. Prevenido ahí, Marquito. Yo lo llamo la Operación Darién porque siento, o no sé si lo notaste, seguramente sí, porque tú eres un tipo que se metió en ese nicho. Notaste que incluso por ahí después de 2013 se decía que, ¿cómo es que era? Fuga de talento, fuga de cerebros. Fuga de cerebros. Venezuela se queda sin jóvenes. Y a uno le llegaba por las redes sociales invitaciones de embajada de Canadá, fundamentalmente me llegaban a mí, de Francia, invitaciones a estudiar allá, a establecerme allá. Sí. Estafaban no sé si fueron estafas realmente, pero invitaban a la gente a irse. Y me parece que todo eso fue una operación psicológica. Sí. Entonces me gustaría un poco tu visión para entrar en tema. Hablemos un poquito de eso y vamos desarrollando hasta que lleguemos a la actualidad. ¿Cómo no? Claro, gracias, Robert. Sí, efectivamente he trabajado mucho tiempo el tema migratorio. La idea de derivar del coach al coach migratorio viene de la necesidad. Bueno, y ojo, déjame participarte de algo interesante. Siempre ha sido un tema que lo he hecho ad honorem. ¿Okay? O sea, mi intención ha sido informarme e informar a las personas sobre las realidades migratorias en Venezuela. Jamás en mi vida he cobrado por ese tema, ¿okay? Porque ya afortunadamente cuando tenemos cierta edad y afortunadamente desarrollamos nuestras actividades profesionales en diferentes campos, puedes darte el gusto de trabajar cosas que quieres hacerlas por deseo, por pasiones, y no por necesidad económica de hacerlo. Mi necesidad económica la solvento por otras vías. Pero sí veía la enorme cantidad de venezolanos que estaban migrando y un poco antes de esa ola migratoria, lo que tú decías, 2013, 2014 ya comenzaba a trabajarse este tema migratorio. Entonces se ve que era un plan orquestado desde hace tiempo. En ese momento yo no lo veía como un plan. ¿Cuál era mi principal preocupación en ese momento? ¿Cómo desde la oposición vamos a
a tener un movimiento electoral que nos permita un cambio de gobierno si las principales personas que se estaban yendo, ese era el concepto que uno tenía en ese momento, eran de oposición? Correcto. ¿Cómo ibas tú entonces a llevar un triunfo electoral cuando se te estaban yendo, para aquel entonces, 500.000 de personas, 1 millón de personas? Que llegó luego hasta esa ola del 2018, que fue el año donde más personas partieron de Venezuela, que fueron 1.800.000 personas. Sí, por supuesto, jamás Venezuela ha tenido primero que no ha tenido signos de emigración, nosotros hemos sido inmigrantes. Hemos sido receptores. Receptores totalmente, y la migración que siempre ha habido, que es una cifra bastante baja, fundamentalmente que eran estudiantes, personas... Sobre todo las clases medias, ¿no? Sobre todo principalmente, y las clases altas, por supuesto, porque también estudiar afuera no es económico, ¿no? Matrimonios, buscando tus raíces de otros países, regresas a tus raíces, pero no era por temas económicos o políticos. Correcto. ¿Okay? Entonces, bueno, comienza comienzan a incentivar la migración, y ahí es cuando tú comienzas a notar el discurso político escondido detrás de ese llamado, ¿no? ¿Y qué me hizo a mí mucho ruido, Robert? Cuando comienzan a decir, es que hasta que tú no cambies de gobierno no dejará de haber migración. Y espérate un momentico, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Correcto. O sea, cuando tú comienzas a estudiar los elementos migratorios y comienzas a ver todos los temas que la provocan a nivel mundial, ese cuento no existe. Y no existe por una sencilla razón. Un país puede pasar por una crisis económica severa, pero es que todos los países lo sufren. Eso se llaman ciclos económicos. Correcto. Y yo mi estudio lo partí en ese momento de los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque sin importar el gobierno que tú tengas, sea gobierno de derecha, sea gobierno de izquierda, sea gobierno democrático o no lo sea autoritario, todos los países pasan por ciclos económicos. Es así. Y yo les advertía muchísimo a la gente, cuando me pedí, oye, Manuel, ¿qué piensas de irme a Argentina? Y yo, bueno, Argentina es un extraordinario país con una base industrial espectacular, es la segunda potencia, la segunda economía en la región después de Brasil. Pero mírale cómo son los ciclos económicos en Argentina, son cortísimos. Es decir, tú puedes estar viendo ahorita Argentina en un tope económico increíble y lo vas a ver en poco tiempo abajo, porque los ciclos de ellos son muy cortos. ¿Y a qué se debe? ¿La idiosincrasia? Ellos tienen, ahí entras ya en la parte política, ¿no? Correcto. Tienes un tema político muy arraigado que es el populismo. Correcto. O sea, ellos tienen el peronismo en la sangre. Así es. Entonces, claro, tienes ese tema ideológico político que lo tiene tan sembrado el argentino. Cuando lo llevas a la parte política, a la parte económica, tú ves que el país tiene sus elementos de Tú utilizas vínculo. un término, Manuel, y discúlpame que te interrumpa. No, por favor, que se llama inteligencia migratoria. Inteligencia migratoria. Bueno, inteligencia migratoria fue un término que derivó de todos estos análisis, porque las personas para migrar tienen que hacerlo con ciertas condiciones, características, y eso, por ejemplo, en el caso venezolano no se cumplió. ¿Ok? Es decir, tú emigras porque vas a estudiar, tú emigras con objetivos. En Venezuela, por supuesto, el término generalmente aceptado es migración, porque saliste de un país y te vas para otro y eso es una migración. Correcto. Pero cuando tú lo ocultas un poco más, no fue una migración, fue una huida. Ese es el verbo que se utiliza. Estoy huyendo de Venezuela. Y conste que la palabra huir la usan las mismas personas que se han ido. Sí. Yo me fui de Venezuela huyendo por esto y esto. No es una frase que uno le quiera colocar. Y Robert, ¿cuál es ese? Por eso es que las palabras son poderosas y ahí es donde viene el trabajo del coach. Okay, porque ¿qué pasa? Cuando tú hablas de huir, la palabra huir siempre está vinculada con miedo, con cobardía y con sentimientos y resentimientos que surgen porque tú dijiste, me fui, huí, dejé, abandoné. Y esto pudiera ser una de las génesis de esa identidad que se ha estado formando en un grupo importante de los venezolanos que están afuera y que entre otras cosas los llevan a confrontar a los venezolanos que se quedaron en Venezuela. Hay mucho de eso. Y ahí yo soy un poco radical y les digo, miren, acuérdense una cosa,
el número real, porque han inventado cualquier cantidad de números y hoy entendemos que los inventan porque hay un negocio detrás de la migración. Ahí quería llegar. Ahí vamos entonces. Entonces, tú te das cuenta que hay un tema de manipulación de números, pero el número real que se tiene, y yo lo he tenido buscando porque no es fácil conseguirlo, pero es de aproximadamente 7 millones de venezolanos que han salido entre el 2015 y el presente, ¿ok? Pero espérate un momentico. En ese periodo de tiempo se fueron 7 millones hasta ahorita, pero nos quedamos 26 millones de venezolanos. Exacto. Y la gran pregunta que es, ¿26 millones más o 7 millones son más? Okay. Que tampoco hoy en día quiere decir, yo escuchaba anoche un en vivo, una locura, hay 9 millones de venezolanos afuera. ¿De dónde? En una pero esa es parte del negocio, ¿no? O sea, claro, la cifra. Claro, y ahorita que se está retomando todo este tema de conflicto político por el grupo sectario, y aquí entramos un poco en el tema político venezolano, el tema sectario de un grupo de la oposición que tiene secuestrada toda la oposición, porque la oposición somos muchos, pero no todos estamos con ese grupúsculo que tiene una dictadura en la oposición. Entonces, como están de nuevo renaciendo ese conflicto, de nuevo necesitan incentivar la migración. Pero nadie te habla en Venezuela de la tasa de retorno. Correcto. Que es enorme. Nosotros calculamos, incluso, yo me permito contradecir a la presidencia de la República, yo considero por varios factores que eso debe estar alrededor de los 3 millones. El retorno. El retorno de Venezuela. Es que lo ves en la calle, lo ves con indicadores macroeconómicos, lo ves con muchos factores. Si lo haces en una encuesta personal, te va a dar ese número. ¿Por qué la gente está regresando? Bueno, hay varios factores. Primero, lo que yo siempre les dije hace 5 o 6 años atrás de migrar. Compadre, la migración, el migrar no te resuelve los problemas. Más aún, si te repito, y lo que te dije al principio, los ciclos económicos, o sea, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, porque la principal migración fue en Latinoamérica, sí. Perú fue... Y lo que tú dices, que se pusieron de moda ciertos países, Panamá, tal cual, Chile. Tú comienzas a ver la trazabilidad de los países que se pusieron de moda. Yo a veces les hablo de moda y se ponen fúricos, pero es que fue una moda. Busquen el concepto de moda en el diccionario y ustedes van a ver, porque el último registro, que por cierto lo dio Data Analysis, de venezolanos que se fueron, eran de 170.000 personas, mucho menos de los que se fueron, y esto te estoy hablando de 2024, mucho menos de los que se fueron de Perú, por ejemplo. En Perú se fueron 200 y tantas mil personas. Entonces quiere decir que ya la moda pasó, ya no está esa salida de venezolanos. Pueden haber algunas situaciones puntuales que te haga que venga de nuevo un pico, pero son picos que también han sido puntuales, como por ejemplo al finalizar el periodo de las elecciones del 28 de julio pasado. Entonces ahí hubo unas situaciones que, me voy, no hubo los resultados que yo pensaba, pero eso es puntual y por un lapso de tiempo determinado. Pero los países se convirtieron en moda, primero Panamá, después fue Chile, e inmediatamente Perú, luego Colombia, Argentina, ahora todos hacia Estados Unidos. Sí, ¿no? Mira, Manuel, y que entonces la moda sería en este momento ¿cuál? ¿Venezuela está de moda? Venezuela está de moda. ¿Verdad que sí? Claro. Yo también lo creo. Sí. Y se ve acá, lo acabamos de ver en carnaval. Lo acabamos de ver en carnaval. Uno se da cuenta de los días de asueto y tú dices, definitivamente Venezuela está cambiando hacia mejor, creo yo. Sí. Siento que esta cosa que se llamamos el venezolano, la venezolanidad, se ha alimentado de una crisis y está saliendo de ella, porque sí creo que estamos saliendo de una crisis, pero con otra mentalidad. Creo que lo venezolano se ha estado como acerando en esa crisis para convertirse en algo mejor. Y lo veo a diario, lo veo en el paisaje urbano, lo veo cada vez que sale de Caracas. El trato de la gente. ¿Verdad? Sí. Y eso es un atractivo muy brutal. Bueno, es que la crisis, Robert, realmente tenía como varios vértices, ¿no? Está la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la que tiene que ver con la económica, la crisis individual, existencial, correcto. Ahora bien, el venezolano viene trayendo arrastra una crisis existencial desde hace mucho tiempo y no hay nada más extraordinario para mover las bases que una crisis. Correcto.
digamos que la explosión de tocar la crisis, fondo, dicen los psicólogos. tocar fondo, y Venezuela tocó fondo. No es que no, que Venezuela, no, Venezuela tocó fondo. Sí. ¿Por qué? Porque hubo factores importantes que cambiaron en el país y permitieron que eso se suscitara, como por ejemplo, que el sector privado dijera, no me meto más en temas políticos. Aquí ha habido un cambio no importantísimo, no bien. importantísimo, que la gente obvia y no les gusta que uno lo comente. Venezuela, el sector privado dijo, mira, vale, yo voy a dedicarme a lo que tengo que dedicarme, que es a producir, emprender, prestar servicios, ejercer la profesión, hacer etcétera, mi negocio, etcétera. pues. Hacer mi negocio. Y voy a traer algunos dineritos que tengo de afuera, o me regreso a Venezuela porque los reales aquí afuera se me están volviendo sal y agua, o porque monté un negocio aquí en Madrid, o en Barcelona, España, o en Jalisco, y resulta que los reales se me están yendo para el carrizo, porque en Venezuela, por cada dólar que invierto, en 6 meses tengo $6, aquí en Jalisco, o en Barcelona, España, $1 al mes. A los 6 meses tengo 50 centavos. Sí, ¿verdad? Y hablando de ese tema de la migración y las formas de migración, digamos, el perfil clasista, porque también me doy cuenta que antes como que esa oposición de la que estamos hablando viajaba mucho, se radicaba en Miami, está como muy concentrada allí, ciertos grupos, creo que los más radicales de todos, pero ahora la moda es como Madrid, ¿verdad? Tú lo has dicho, es un tema clasista, o sea, no voy a estar donde está el lumpen, el lumpen proletar, usar una palabra que seguro a ti te gusta Me mucho, encanta. ya me lo imaginé, sí, no, o sea... Incluso utilizó el lumpen burguesía, ¿ves? Ah, oye, qué bueno. Burguesía, que hay un estrato social que no produce. Lo lumpen implica que no estás en el sistema productivo. Correcto. El lumpen proletariado es eso. Sí, es el vago. Incluso la prostitución no entra. Porque estás produciendo, claro. Pero hay una burguesía acá que es lumpen. Parasitaria. Lumpen. Sí, eso sí. No mueven un dedo. No mueven un dedo. Y son justamente las que tú he notado, pues, que es la que combates, es la que criticas, es la que le está haciendo frente a tu discurso. No, y es que tú lo has dicho, bueno, hay varios factores. Primero, el clasista. Sí, total. O sea, perdón, Salamanca es mucho mejor que Doral. Pero por supuesto. Mucho mejor que Doral. Y se come mejor. Claro. Por otro lado, también es un tema estratégico, ¿no? Claro. O sea, cuidado, y lo acabamos de ver. Estados Unidos no ofrece la seguridad política que muchos quisieran. ¿Ves? Correcto. Lo estás viendo. Seguridad jurídica cero. Y tú sabes que se me está viniendo ahorita algo a la cabeza, y cara, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Y es que, además, acuérdate que hay gente con temas pendientes por relaciones económicas que tenías, como por ejemplo lo que está saliendo ahorita de los USAID. Claro, rabo de paja. Si tú presumes o tienes temor y dices, oye, si esto sale a la luz pública no puedo estar en Estados Unidos. De repente por eso ves a un gran carrizo, para no decir la palabra que no debo decirle porque estamos al aire, ¿no? Se vale una por programa, ¿no? Sí, una por programa, ese gran carajo llamado Julio Borges, que estaba en Bogotá. Bueno, se fue para allá, para España. Y digo lo de gran carajo, como es la misma palabra, la puedo repetir, porque, oye, y lo voy a decir, ¿no? O sea, esta desgracia de decir que el 70% de los venezolanos estamos de acuerdo en que que se den sanciones a Venezuela, porque cualquier cosa es válida para sacar al régimen. O sea, eso además de que aquí varias empresas serias han hecho estadísticas que demuestran todo lo contrario, que más del 90 y tanto %. Mira, ahí para seguirte, Seguro. Interlaces, por ejemplo, dice que el 91% de la población, mentira, no, ese no es el dato, 87% de la población no aprueba las sanciones. Bueno, según 87. Según este señor que huyó de Venezuela, porque presuntamente había arrollado a un menor, él dice que el 70% de Venezuela quiere sanciones. Pero ese es su negocio, él vive de las sanciones. Yo creo que él es uno también, presumo yo que también es uno de los que ha estado vinculado con el tema migratorio. Sí, a mí también me parece. Sí. Vamos a escuchar una cancioncita, Manuel, y vamos a seguir conversando sobre este tema. ¿Qué te parece, Ricardo? ¿Sí va? Y la presentamos después. Dale, pues vamos a escuchar una canción que le gusta a Ricardo. Son las 2:24 de la tarde. Esto es Venezuela News Radio y esto es El Vórtice con mi compañero aquí, Manuel Brito. Epa, mi llave. Ya venimos. Sí, hay mucho de esto. Es ese negocio oscuro, mórbido. Claro. Puse tu carpeta. ¿Cuál pusiste? Escúchala. Ah, esto es Rammstein. Esto es
Radio. Ajá. Yo soy muy rockero. Oh, excelente. Estamos en la misma onda entonces. Mira, entonces, eso. Y luego, esta gente que se lucra de esta cosa. Y también creo que el tema España implica lo que hablaba ayer. Es que tengo ese ruidito y lo compartí contigo y creo que se lo compartí también a Marco. Este tema de las alianzas políticas. No es casual, porque ellos, claro. ellos están lanzados con el franquismo. Claro. Ese apoyo a Zelensky que ha tenido esta semana. Y los tienes Vox. a Vox y tienes a PP. Exacto. Y toda la semana los bots de María Corina han estado apoyando a Zelensky. Claro. Y que es el héroe, Sí. es un incomprendido. Claro, se están poniendo en contra de Trump y yo creo que eso es contraproducente para ellos mismos. Ahí, tú sabes que ese punto es Una interesante. trampa. Me gustaría que tocáramos ese punto. Vale, vamos con Porque una de las declaraciones de María Machado ayer decía que que apenas sale Maduro acaban las sanciones. Eso lo dije yo. Sí, Correcto. entonces si eso fuese cierto, estuviésemos claro que esta modificación de la licencia 41, porque finalmente fue una modificación. Sí, totalmente. Un refresco. Esta modificación de la licencia 41 nos ha quedado claro que nada ha tenido que ver ella con eso. Primero porque además sí renovaron otra licencia, ¿okay? Que no es nada despreciable, que es la de los bonos. Correcto. ¿Y cuál es la importancia de esa? Que impide que se subaste Citgo. ¿Ves? ¿Ves? Claro, porque le permites a las personas hacer los canjes de bonos yo no soy experto en el área de bonos, pero permite que haya solvencia con el aspecto de los tenedores de bonos de Citgo y que no se tenga que subastar, evita la subasta. ¿Qué tal? Al final, Claro. que tampoco es que le tocó pancita. No, es que tú No. te das cuenta de lo que... Primero que eso lo anunció Trump en la campaña. O sea, Sí. no quiero comprarle más petróleo a Venezuela, pero no es porque sea Venezuela, es que él ha dicho que él quiere ser autosuficiente. O sea, él tiene que pasar de 14 millones de barriles diarios a 20 millones de barriles que ¿Y él tiene? consume. Tiene que ser Porque mucho fracking. ellos, exacto, a eso iba. Ellos acaban de aplicar fracking Sí, y andan en esa, pero eso como que no les resulta muy bien. Mira, desde que yo tengo uso de razón, hace cientos de años, hace decenas de años, siempre se ha dicho que Estados Unidos, aunque tiene reservas de petróleo, en Alaska tiene muchísimas, su consumo es muy alto, Sí. y que ellos procuran comprar a otros países para ellos mantener su reserva. Claro. Entonces, si tú quieres meterle la mano a tus reservas porque consideras que va a haber cambios en el tema energético mundial y que vas a dejar de depender del petróleo, pudiera ser, pero es que tú ves que en la práctica eso no está sucediendo. O sea, todavía los temas de los carros eléctricos Eso no están dando pie con bola. Además, es que a mí me da risa porque tú dices, ok, bueno, chévere, dale la mitad de los carros eléctricos y sustituyas a los de gasolina y combustible. Todavía tienes las plantas, todavía tienes muchas cosas que se mueven con tienes el plástico, todo lo que genera el petróleo. Ajá, pero y las nuevas generaciones, los nuevos carros que van saliendo, las nuevas personas que nacen y compran carros. Y luego tienes el complejo industrial militar. Todo eso se mueve con petróleo. Con petróleo. Entonces, siempre vas a tener, si bien tú puedes ir quitándole dentro de la torta un espacio importante al petróleo, esa torta cada vez va creciendo Así más. es, así es. La demanda es brutal. Exacto. Derecha. Esta canción es buena porque sí. Esta es una canción para manejar, loco. Para manejar moto grande. Oye. 20 segundos para Dale, Ok. pues, ya venimos. ¿Con qué entramos? Con esta. Dale, tú en la entrada. Pues. Exacto. Lo que pasa allá queda grabado en algún lado. Lo que pasa en el televisor queda grabado en algún lado. Sí. El vórtice. vórtice. Son las 2:29, ya las 30, ya son las 30. Prepárate que hoy es viernes. Sí, Hoy es sí. viernes y tu fin de semana comienza con nosotros. Venezuela News Radio, nuestro circuito nacional que te acompaña desde la mañanita, desde el lunes tempranito. Está nuestro equipo llevándote la opinión, el análisis, la música, el entretenimiento. Mira, vi el trabajo de Afán de Sousa, que es genial, no se lo pierdan. Está haciendo una entrevista que se llama
no picamos torta, se llama el trabajo. Está muy, muy bueno. Es como media hora, demasiado agradable el trabajo de Pan de Sousa. Yo aquí, como saben, estoy en cabina con un tipo, un analista de esos que provoca escuchar. Te lo comparto hoy viernes para que vayas el fin de semana con tu a echar cuentos en la barra. Para que te vayas a San Agustín a echarle cuentos a Reinaldo. Me encanta esa panísima, alto pana. Y mío, ese es mi compadre. Ah, no, bueno, alto pana. Yo lo entrevisté una vez en mi programa, de ahí lo conozco, sí. A mí me llaman el repitiente. Ah, sí, claro, porque siempre vas al Siempre mundo, voy ¿no? para allá, yo hago el tour. Me dicen, pero ¿verdad el tour? ¿Por qué no nos esperamos? No, es que yo quiero hacer el tour. Es correcto, es que Me fascina. ¿Cómo no hacerlo? No, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no pasar una noche sabrosa en San Agustín? Y cada vez que uno va, hay algo distinto en el recorrido. Siempre hay algo diferente. No es que, volviste otra vez, porque no, es diferente. Es correcto. Te gusta la salsa, ¿no? Me gusta la salsa. Sí, me gusta. Los chamos de él, los músicos me adoran allá. me tienen muchísimo cariño, Richard. Saludos, Richard, el hombre del chequere. Mira, Manuel, conversemos más, aprovechemos Seguro. el tiempo. Creo que no nos va a alcanzar. Por cierto, me disculpan la tosecita, pero es que no se me quita la gripe. Me pasa lo ¿vale? mismo. Tengo una Está tos pegando permanente, horrible. sí. Creo que son los cambios de clima. Mira, entonces, un poco aprovechando esta media hora que nos queda, me gustaría que abordáramos un tema también que tiene que ver con esto que estábamos conversando en el intermezzo, ¿no? Y es la oposición como tal. Viene siendo un crítico mordaz de la oposición que tú denominas bien, la oposición fascista, le dices tú. Sí. Y que por estos días yo tenía un ruidito y te lo compartía, que esa alianza que tienen los bots de María Corina esta semana andan alborotados apoyando a Zelensky, a un nazi. Sí. O sea, es nazi, abiertamente nazi. Sí. Y estos tipos están apoyando a un nazi, apoyando el sionismo de Netanyahu, hermano. O sea, el sionismo, el nazismo, el fascismo, porque la Meloni en Italia es fascista, abiertamente fascista. Entonces tú te das cuenta que las alianzas que está teniendo la oposición venezolana es cada vez más hacia lo ultra, hacia lo menos político, hacia el crimen incluso, ¿no? Claro. Oposición criminal, le dice alguna gente. ¿Qué opinión tiene una persona como tú, que eres de oposición, que considero un demócrata, porque incluso la crítica que hace sobre Chávez es que se dio a conocer por un golpe de Estado y no lo compartes? No lo comparto. Tú eres un demócrata convencido, ¿se ve? Así es. Y me parece que, y lo dices muy bien, la oposición necesita nuevos rostros, nuevas caras, nuevas voces, nuevos discursos. Porque, lo dices tú también, y discúlpame que te mencione Por tanto, favor. que te entrecomilles. Me honra. Dices que la oposición necesita eso, una nueva oposición. ¿Qué tienes que decirnos a la gente que nos está escuchando en todo el país sobre la emergencia y la necesidad de una nueva oposición? Yo comentaba en un contenido que hice anoche, que tú me dijiste que lo viste esta mañana, que yo he tenido la suerte de haber recibido invitaciones desde grupos políticos desde grupos políticos de oposición hasta grupos que participan en el gobierno. Y le dije esta mañana y lo reitero, lo dije anoche y lo viste tú esta mañana y lo reitero ahorita, que eso me honra muchísimo. Que cualquiera de estos grupos me inviten en el espectro, ¿no? En el espectro, sí, me inviten a participar, y especialmente la gente del chavismo. O sea, de verdad, y te debo confesar que he conseguido en el chavismo, además de un nivel técnico, si hablamos de lo político, podemos hablar de lo económico, pero vamos a hablar de lo político, un nivel técnico y un nivel de madurez en buena parte de los actores con quien he participado, que hay que aplaudirlo. Sí. Hay que aplaudirlo. Muchos me dirán, Manuel, tuviera mi amiga Ceci, Sonciré, me dijeran, Manuel, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es que lo estás conociendo. Bueno, chévere, sí, bueno, está bien, te lo acepto, pues sí, ahora es que lo estoy conociendo. Pero ¿y por qué hago este reconocimiento? Porque si nosotros no nos damos cuenta desde la oposición que tenemos que armarnos en el buen sentido, armarnos de las ideas y de las personas más talentosas, seguiremos en derrota en derrota. Oyentes, las personas que nos miran, hay que tener madurez política. Hay que escuchar, por ejemplo, a Luis Vicente León cuando nos advierte: no podemos desde la oposición seguir menospreciando al chavismo. Es un grave error.
tú, y voy a usar una frase coloquial del cine, tú no puedes menospreciar al enemigo, entendiendo el enemigo en el buen sentido, el contendor político, el contrario. Y aquí existe una fijación de menospreciar al chavismo o al chavista, hasta el punto de decirle comer gorgojo. Yo saqué en estos días un video, porque dije, no, es que no me la voy a calar. Y saqué como a 18 o 20 mujeres hermosas, muchas de ellas jóvenes, donde yo mostraba el talento y la belleza de las muchachas, porque en sus contenidos además te muestran que tienen talento. Oye, unas carricitas de 18, 17, 19 años, ¿ok? Como unos niveles interesantes, ¿no? Impresionante. Tú puedes considerar, para ponernos, para ser abogado del diablo, tú puedes considerar que están equivocadas en su pensamiento político porque tú militas del lado contrario. Sí. Pero lo que ellas te exhiben es conciencia. Y en estos días, por cierto, estuvo un en vivo de Lady King y hablaban del tema de la conciencia revolucionaria. Y yo me infiltré allí y yo les dije, algo de lo que necesitamos en la oposición es que tenemos que formar una conciencia opositora. Señores, no es posible que pensemos que vamos a ganar unas elecciones si acudimos a esa contienda 4 meses antes de la fecha de las elecciones y sacando un candidato dentro de una caja de ace. Y con un cartelito. Y con un pendón. Y un ser desconocido, porque no fue que te trajiste a un rockstar, ¿no? No. Te trajiste un ser que era conocido en el mundo del espectáculo o en el mundo empresarial. No. Un ser desconocido. Eso no existe. Eso no existe bajo ningún concepto en la política. Pues existen milagros. Pero ese milagro ni iba a suceder ni sucedió. Y te voy a tomar la palabra, porque así como hay un desconocimiento, un menosprecio por el chavismo, creo que hay un desconocimiento de Venezuela, no venezolano, de parte de ese sector opositor. Eso es creo que le están hablando de una Venezuela que ya no existe. Que ya no existe. Esa es otra cosa importantísima. Ajá, sí, le están hablando a una nostalgia, a una cosa que no es. Y están hablando de un venezolano que no es correcto. O sea, esta cosa que hace María Corina, que ella dice que los militares la acompañaron. Dios mío, si te la pasas hablando mal de los militares, o sea... Bueno, pero... y no eres capaz de llegar a la Plaza Castellana. El señor Edmundo decía en estos días que entre el 70 y el 80% de los militares estaban a favor de él. ¿Y por qué no está entonces en Miraflores? Es correcto. O sea, si tienes 8 millones de personas que teóricamente votaron por ti y tienes el 80% de los militares, explícame por qué razón... Porque tus en vivos son de 2.000 personas. Me refiero a María Corina. O sea, tienes 8 millones de personas y tienes 200 personas en un en vivo. Son mínimas las personas. Y además, la primera concentración que tuvo ella tras el 28 de julio fueron 55.000 personas. Eso lo tomó un vecino de ustedes que está en el último piso, Daniel. Ajá, sí, panita nuestro. Panita de aquí, hizo un trabajo con Google Earth. No pasó absolutamente nada. Ellos hicieron su concentración, no hubo ningún tema de conflicto. Que tú vayas a decir que la gente no sale por miedo. ¿Por qué la siguiente, en vez de haber aumentado, porque la gente debe tener más confianza y nota que no lograron su objetivo, siendo 8 millones, ¿por qué la segunda no fue más gente? Fueron como 5, ¿no? Fueron 15 la segunda, 5 la tercera y después vino el éxito de la pintura de labios. En la Plaza Castellana. En la Plaza de la Castellana, 150 personas. Y varias de ellas estaban paseando allí. Luego tienes el 9 de enero con 15.000 personas, perdón, 1.500 personas. O sea, tú me vas a decir que en la Castellana, que es un municipio eminentemente opositor, no pudiste llevarte 10.000 personas, pues. 5.000 personas. Lléname la Plaza Castellana. O sea, señores, por favor, no podemos. No. O sea, para volver al punto que tú me decías de la oposición, tenemos que rescatar la oposición en Venezuela y no la podemos rescatar si le seguimos mintiendo a los venezolanos que están en Venezuela, porque hay que dejar claro, una cosa es el venezolano que está en Venezuela y otra es el que está en Dora. ¿Por qué? Porque el venezolano que está en Venezuela ya no le cree a esa oposición. ¿Salieron a votar muchos venezolanos por el señor Edmundo? Sí, claro. Por supuesto que sí, tuvieron 5 millones y medio de votos. Eso no es nada despreciable. Más bien, incluso, te digo, considero que sacaron más de lo que yo había calculado. Eso es un buen piso. Eso es un buen piso. Y ahí viene la otra parte que te voy a responder de la pregunta que me hiciste al principio. Eso es un excelente piso político. Pero eso es voto castigo.
Eso es voto fundamentalmente. Voto no es un voto de seguimiento ni a la señora Machado ni al señor González. Ellos fueron la vía para manifestar ese voto castigo. Bien. Pero era un piso extraordinario para nosotros reconstruir la oposición y enfrentar cualquier otro proceso electoral e ir recuperando espacio. Y lamentablemente, por este grupo que tiene secuestrada la oposición, lo perdimos ese piso, perdimos el capital político. Correcto. Mira, Manuel, pero entonces aquí viene como que la pregunta, que para mantenernos en este hilo de trabajo, tú vienes de trabajar con Capriles Radonsky, muy cercano en el 2012 y el 2013. Okay. Ahora, junto con David estás García, lanzándote hacia Ecarri. Creo que tiene que ver con lo que vienes comentando sobre la construcción de una oposición necesaria. Totalmente. Bueno, recordemos que a mí todavía me une una amistad y un vínculo muy cercano con David García, que era el líder de Primero Justicia en la región donde yo estoy. Uh-huh. De hecho, participo en un programa de radio los jueves donde él está también, ¿ok? Y él está haciendo su trabajo de reconstrucción de su partido, pero lo están reconstruyendo. Correcto. O sea, está en un proceso de reconstrucción, y si él me convoca para que lo apoye, va a obtener mi apoyo. Ahora, yo consideré Ecarri para el 28 de julio un individuo que reflejaba, primero, mi posición de centro, uh-huh. ¿Ok? Segundo, siempre manifestando ideas coherentes, ¿ok? Y además lo estamos viendo ahorita. O sea, yo he manifestado en esta semana mucho placer porque he visto un Ecarri que está aquí en Venezuela, que está saliendo a la calle a decir las cosas como son, defendiendo al país, no a una secta política. Correcto. Y eso es importante. Hay un tema de estrategia política, ¿no? Porque si bien es cierto que el chavismo está desplegado, o sea, si hay algo que no hemos hecho los chavistas es abandonar la calle. Exactamente. Creo que, y me recuerda mucho, con mucho cariño, al líder Fidel Castro, que él decía que la revolución es un pueblo movilizado. Y nosotros cuando no estamos en carnaval estamos repartiendo la caja de clac, cuando no estamos vacunando gente, ¿sabes? El chavismo está desplegado y aquí en la programación de Venezuela News lo muestra. Sin embargo, ves a esa oposición cuya estrategia es otra. O sea, es fácil como que para el chavismo movilizar unos votos cuando ya tienes ubicados tantas señoras hay aquí, hay 4 embarazadas en el barrio, hay 7 chamos que son mayores de edad, hay uno, ¿sabes? El chavismo tiene esos números. La oposición no los tiene. Y esta oposición menos. Ellos, cuando hablamos de estrategia, la estrategia de ellos siguen insistiendo en la invasión, en el magnicidio, en el crimen. Esa es la jugada. Entonces, cuando uno escucha a un Manuel Brito diciendo, mira, necesitamos construir organización, necesitamos construir una organización que pueda desplegarse para debatirle o carearle los votos al chavismo, creo que es la vía correcta. Y te lo digo porque en el chavismo necesitamos una oposición seria. Mucha gente necesitamos un debate democrático en Venezuela. Sí. Y nosotros, los errores nuestros, necesitamos que nos revisen la tarea, ¿correcto? Y creo que esta oposición, así como está planteada desde el fascismo, desde lo nazi, desde el sionismo, no nos está dando el latigazo que necesita una revolución para avanzar, según palabras de Trotsky. Entonces, ahí es donde entras la gente como tú, y creo que como tú hay varios, gracias a Dios cada día se ven. Hay varias personas que tienen ese tipo de voz, tienen ese tipo de discurso en las redes, y uno no hace más que celebrarlo, pues porque, como decíamos al principio, hay otra Venezuela que está renaciendo y necesita de todos los venezolanos y venezolanas. Así es que fíjate lo siguiente, en esa necesidad de construir la oposición, y tenía un poco que ver también con lo que hablamos hace rato de las invitaciones que he recibido de parte del chavismo a sumarme con ellos. Yo decía, es que yo considero que el país ahorita me necesita del lado de la oposición. Por supuesto. O sea, una oposición que sería lo más fácil. Y te dice chavista, dígalo. Pero que tú sabes que lo más cómico de todo es que lo más fácil sería pasarme el chavismo, porque me han invitado. O sea, yo con cualquiera de las personas con quien he conversado y he tratado y tengo trato permanente del chavismo, le digo, me voy con ustedes. No, y me llega en 5 segundos la planilla el carnet confirmado y todo por Nicolás Maduro, porque era el director general, ¿no? El cargo nuevo que tiene, ¿no? Entonces, sería lo más fácil. No, hay que reconstruir una oposición, porque el gobierno necesita una oposición. Indira lo dice mucho, por cierto, que requiere de una oposición para que les diga las cosas, pero una oposición seria. Yo lo nombraba en estos días, una oposición como la que se presentó
cuando hubo situaciones difíciles en Venezuela con Carlos Andrés Pérez y se presentó Eduardo Fernández a apoyarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te lo voy a poner ahorita en este momento. Porque en este momento tenemos una dificultad con Guyana y necesitamos una oposición que apoye. Nacionalista. Porque es nacionalista. Entonces, no lo contrario. Aquí hay un grupo de la oposición que casi que se pasa para el otro lado y aplauden a ExxonMobil. Te la defiende. Entonces, eso no puede ser, porque eso no tiene nada que ver con la política. Y ahí es donde yo digo, esta oposición que existe ahorita, o que tiene secuestrada la oposición, que gracias a Dios la estamos logrando recuperar, es de ese tipo. Entonces a mí no me funciona. Así como tú decías hace rato, hay razones por las cuales yo no me siento afín al chavismo, yo no me puedo sentir afín bajo el mismo principio con esta gente. Correcto. ¿Okay? Y cuidado, porque Chávez, si bien es cierto, intentó un golpe de Estado, él después tomó la vía constitucional, la vía democrática. Este grupo no. Ese fue un debate muy rudo, Manuel, te lo cuento. Me imagino. Eso fue en Valencia. Ir a las elecciones le costó al chavismo, en ese momento el MBR. Fue un debate largo, prolongado, creo que duró 2 noches ese debate, bueno, fíjate, para poder ir a la vía electoral. Y el presidente, el comandante, estaba un poquito reacio. Estaba Freddy Bernal, él no aceptaba la vía electoral. Y nos tocó un debate muy fuerte para llevar 25 años después a este tipo de conclusiones. Entonces, más razón la que me das. ¿Cómo nosotros vamos a alejarnos de la vía democrática? Que tú lo decías, yo soy un demócrata convencido. Y eso que tú dices, y ahí es por lo que digo, hay que trabajar en reconstruir la oposición, porque nos la han dejado implosionada completamente, porque tienes al chavismo desplegado permanentemente, y a una oposición que aparece cuando hay unas elecciones. Y en las redes. Y en las redes, sí, y con la embajada en el dólar, ¿no? Pero fíjate, yo voy a dar un ejemplo para que quienes nos escuchan y nos miren sepan a qué nos estamos refiriendo. Yo quiero que alguien que sea proclive a la oposición me busque algún partido político o alguna plataforma donde hayan un número importante de jóvenes organizados. Que me digan, mira, vale, aquí se está trabajando en el partido X, los jóvenes están organizados de esta manera. Excelente. Señores, yo no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. Yo me he infiltrado en el chavismo. Compadre, les digo una cosa, ténganle miedo a la juventud chavista, miedo en el buen sentido. Porque por eso se los dije más temprano. Tienen una organización y un equipo de gente trabajando. Un personaje me dijo en estos días, esos hacen los que le manden. Mi muchacho, ustedes no tienen idea de lo que están hablando. Ciertamente el chavismo respeta los lineamientos. Somos un partido, ¿verdad? Son un partido, y es lo que otros no creen, porque entonces con el cuento de la democracia todos opinan. Mira, el líder tiene que tener un toque de autoritarismo. Así sea un líder democrático absoluto. Sí, bueno, tiene que hacer su papel de líder. Tiene que hacer su papel de líder, y los líderes tienen un punto de autoritarismo. O sea... autoridad. Porque es parte del término autoridad. Sí. Pero tiene que hacerlo. O sea, finalmente tú puedes tener tu opinión, pero no, si la opinión de la mayoría acompaña a la del líder y no te gusta a ti, mala suerte, tienes que irte por ese camino. Aquí en la oposición no es así. Entonces, no me gusta, abro tienda aparte. Sí, chavo. Leopoldo López, ¿por cuántas veces brincó Leopoldo López de un lado a otro? Hubo un tiempo que le decían el máximo común divisor. Sí, claro, donde llegaba dividía. Así es. Un trosco. Bueno, y ves luego todo lo que ha pasado y entiendes quién es el personaje. Total. Entonces, señores, necesitamos recuperar nuestra oposición para poder confrontar al gobierno, para poder recuperar espacios, para poder apoyar las cosas que deben apoyarse y estar en contra cuando hay que estar. Fundamentalmente, yo creo que una de las grandes cosas de la participación y del debate político son, fuera de las estrategias que pueden ser electorales o insurreccionales, el tema de los programas políticos, ¿no? La mirada que tiene sobre el país, sobre el futuro de un país. Yo creo que nosotros tenemos la Constitución, que nos costó un mundo traer a la oposición fascista a la Constitución, nos costó un mundo. 25 años después están reivindicando la Constitución esta gente. Tenemos el Plan de la Patria que nos dejó Chávez. ¿Sabes? Que tú ves el Plan de la Patria y ves un concepto de país, un programa de gobierno. Y ves esta propuesta que tiene el presidente Nicolás Maduro, que son las 7T, que también son guías para el trabajo, para el debate. Pero uno no ve lo mismo en la oposición. Uno no ve que hayan construido como un programa político
ahí hay una carencia, porque ¿cómo nos unificamos si no sabemos en torno a qué? Bueno, pero si lo único que sacas es un pasquín que parece hecho la noche previa a presentar un trabajo en bachillerato Sí. en PowerPoint. Y un pendón. Y un pendón. No, vale. Y un pendón, o sea, de verdad, y hay gente que puede decir, es una maravilla, pero ¿dónde está la maravilla? Sí que eso es un trabajo de bachillerato. Eso. Vamos a hacer un cortecito musical, que no es corte nada, vamos a hacer una pausa musical. Y vamos a volver, son las 2:50, quedan 10 minutos. Creo que escuchamos una canción y despedimos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a escuchar una canción que va a escoger el pana Ricardo de nuestra rocola dinámica. Vamos, esto es El Vórtice, esto es Venezuela News Radio y ya venimos. Estamos con Manuel Uribe aquí con El Camillave. Ya venimos. Sí, chavo, es que yo creo que hay mucho de eso, ¿sabes? No veo como un crecimiento orgánico en esa posición, porque no tiene que haber, no hay. No, y es que además que el liderazgo que existe, Están abajo viendo. Ajá. el liderazgo que existe se ha encargado de aniquilarlo. Es que ahí también está la otra parte, que yo no he tocado, no he profundizado mucho en ese tema, y es que no tenemos oposición porque ellos se han encargado de que no exista. La oposición. Por eso es que, lástima que a mí me han tumbado tantas cuentas, Sí, chavo. pero en las cuentas previas a las elecciones, esa era la mejor cuenta que yo tenía, porque a mí me la tumbaron como 10 días antes de las elecciones. Sí, yo me acuerdo. Entonces, ahí en muchas veces hice énfasis de que esta señora se dedica a implosionar la oposición. Cada vez que ella toma la batuta, implosiona la oposición. Entonces, ¿cómo tú vienes ahora a decirme que en Venezuela los poderes están secuestrados si tú mandaste a llamar a abstención en el 2018? O sea, eso es, además que si ella fuera una mujer planificadora, yo jurara que eso fue una planificación. Yo de verdad que no creo que ella planifique. No. Ella es como vaya viniendo, vamos viendo. Ella es que una así muchachita por malcriada, chavo. es una muchita malcriada, como lo es Milei y como lo es Trump. Lo que pasa es que ese tipo de gente, Zelensky. Zelensky, lo Bueno. que pasa es que a Trump le salió su tronquito, Ajá, que es correcto, Zelensky. correcto. ¿Qué pasa con ellos? Como son gente de plata, cuando tú cometes error con reales, lo pagas a punta de billete. Cuando no tienes plata te cuesta de muchas maneras, te cuesta experiencia, te cuesta dinero que no tienes, pero cuando tienes muchos reales pagas por los errores. O sea, mira todas las medidas equivocadas que está tomando Trump y las consecuencias que va a tener. Lo que va a hacer, él las va a pagar, él las va a pagar el pueblo. Ya están importándole huevos desde Ucrania, desde Turquía. Imagínate. Sí, Están alquilando gallinas. están muertos un 8. Sí, chavo. ¿Ves? Entonces ellos son de los que motosierran. Implosiona. Bueno, que no te lo decía Milei. Yo quiero implosionar el Soy sistema. el topo que va a ir. Yo soy el topo. Estado. Bueno, y el Estado le está cayendo encima. Sí, total. Sí, pues, exacto. Claro, Está rompiendo las bases y se le está viniendo encima. el edificio. Lo mismo le va a pasar a esto y eso Correcto, bueno. se alinea con lo que tú decías al principio. Ese es el problema de la extrema derecha. Por eso te voy a decir una frase, si me da tiempo ahorita, nos da un segundo, porque voy a usar la frase que me pediste. Nazificar. Ah, vaya, vamos a llevarlo para allá. Vamos a llevar el cierre para allá. Claro, ¿te acuerdas de Putin que decía que había que desnazificar Ucrania? Porque estaba llena de nazis. Yo le pregunté al pana cuando lo invité, ¿tú crees que es posible desnazificar la posición? El término. Por eso es esta franela. Esta es una operación especial. Vamos a traer esa frase desnazificar. Y yo sin cara se tampoco lo ¿Qué te pasa, chamo? ¿Buscando peo ahí? ¿Qué pasa? ¿De qué, menor? Sí, oíste. Sí, él se pone así los viernes, porque quiere salir temprano. ¿Cuánto le queda eso? Ya va un minuto. Si quieres, ya me lo voy trayendo una vez. Tráetelo, sí, para que no dé tiempo. Y mira que estás en el vórtice, es viernes, el cuerpo lo sabe, Caracas lo sabe, San Agustín lo sabe. Ya vamos para allá. Vamos para San Agustín. Espérame ahí. Mira, estábamos escuchando la canción de Desorden Público, Combate, la escribió mi pana, Horacio Blanco, por cierto. Horacio Blanco. Un opositor también. Sí. Al cual espero tener aquí pronto. Ese es mi panita del alma, Qué Horacio bueno. Blanco, con el cual me gustaría compartir este tipo
de apreciaciones que estoy compartiendo contigo. Manuel, ¿cuándo te invité? Y bueno, para la gente que nos sintoniza tarde, estoy aquí con Manuel Brito, conocido en las redes sociales como @epamillave, por favor, @epamillave.2025 es su cuenta. Y tiene otra que es como para descargar. Esa es correcto. Esa es el rock and roll puro. Cayetana de Jeta. Cayetana de Jeta, porque hay gente que merece una Cayetana de Jeta. Entonces, hablando en ese sentido, Manuel, en la conversa previa, estábamos hablando un poco sobre las relaciones que está teniendo la oposición fascista venezolana. Y una de las que a mí me llama la atención, que compartí contigo, es su relación con Zelensky. Zelensky es abiertamente nazi. Sí. Y uno de los llamados que hizo el presidente Putin en su momento, cuando comenzó la operación especial, era a desnazificar a Ucrania. Desnazificar el conflicto. Porque con los nazis no se habla, eso lo que quieren es crimen, muerte y todo este tipo de cosas horribles. Pero ahora la pregunta viene hacia ti. ¿Es posible que se haya nazificado la oposición? Y de ser así, ¿es posible desnazificar? Sí, por supuesto que hay una nazificación en la oposición que hay que desnazificar. Sí. Claro, porque yo he dicho muchas veces que ya llegaron al nivel del fascismo. Y el fascismo y el nazismo son hermanos, sí, agarrados de la mano. Pero aquí lo importante, que yo he comentado varias veces en mis posts, es que hay que buscar las nuevas tendencias, tanto del fascismo, lo que es el neofascismo, y hay otras incluso más nobles todavía, y del neonazismo. Sí. ¿Okay? Y tú decías al principio la tendencia fuerte, la presencia fuerte que están teniendo en Europa, ¿no? En Italia, lo vemos ahorita en Argentina, ¿okay? Y lo vimos con Bolsonaro. Bueno, exactamente, es que tenemos ya tenemos unos años donde ha renacido esas tendencias, y yo se los voy a decir con mucho respeto a todos mis hermanos venezolanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estas tendencias. Yo escuchaba a la líder suprema del machadismo. No más machadismo, es la etiqueta del no más machadismo. Yo les decía que teníamos que tener, que ella decía que apenas salieran de Maduro iban a quitar las sanciones. Señores, eso es totalmente falso. Eso no va a pasar, porque estos movimientos que han habido con relación a Chevron nada tienen que ver con la situación actual de Venezuela. No crean eso, ni tampoco crean algo que ella decía, que ella quería ver a la gente cargada de dinero en los bolsillos. Eso no tiene nada que ver con la ultraderecha. Todo lo contrario, la derecha es lo contrario a que la gente tenga real en el bolsillo. Correcto. Señores, estudien y los invito a leer un poco más estos temas y no caigan en manipulaciones. Perfecto, hermano. Bueno, ya nos toca comenzar a cerrar, ¿no? Ya Audi salió por ahí aplicándome la cortavena. Mira, son las 2:57. La motosierra. Encantado, Manuel, y espero que volver a tenerte por acá pronto. Mira, y además es un año electoral, creo que sí, vas a tener que pasar por aquí varias veces para que conversemos del acontecer electoral de Venezuela. Un placer. Manuel Brito, @epamillave, Robert Galván para acá. Manuel, un mensaje final antes de irnos. Señores, tenemos que estudiar, hay que leer, hay que revisar bien los conceptos. Revisen los conceptos, no todo es googlear, y mucho cuidado con los vendedores de potes de humo, que hay demasiados viviendo en el exterior a punta de contenidos que hacen en las redes para subsistir afuera. Muchísimas gracias por la invitación, gracias al equipo de la emisora. Bueno, chévere. Esto fue El Vórtice. Como notaste, me cambiaron de horario. Vale, me gusta también este horario. Bienvenido. Claro, sí. Encantado de haberte tenido acá. Estamos contentos de que estés con nosotros en nuestra programación. Ahora le toca a Tiffany. Vamos a hablar de deporte dentro de un ratico con Tiffany. Yo que soy el tipo más deportista de este mundo. Ya lo vimos. Bueno, saludos. Nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Soy Robert Galván. Esto es El Vórtice a través de Venezuela News Radio. Chao. Machete ese final, ¿vale? Oye, chévere. Finísimo, Manuel.